Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Lucía Igol. Bueno, Lucía, bienvenida a Entrevidas. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme, Mauro. Un placer estar aquí. Un placer enorme. Voy a estar hablando con vos, bueno, de este libro de cuentos que me encantó, Saliva en la boca, lo muestro acá, publicado por ahí por la gente de Notampuan. La verdad que es un libro que me gustó mucho. La verdad que son 8 monólogos, ¿no? Y bueno, primero te quería preguntar un poquito acerca de eso. Eh, ¿Se fue dando así? ¿Te gusta lo que es la escritura de monólogo? ¿Cómo lo pensaste? Me parece muy interesante que lo leas de esa forma. No lo pensé anticipadamente como monólogos, pero creo que sí, efectivamente se puede pensar de esa forma, se puede leer de esa forma. En realidad, si pienso como de qué manera se fueron, digo, uso a propósito el se fueron y no pongo la primera persona, de qué manera se fueron escribiendo los cuentos, eh, casi debería decirte que como a partir de un tironeo de la forma y de la frase. En general, quizás voy un poco en contra de una escuela más clásica que podría pensar la planificación de la escritura, hasta te diría el hábito, el orden, el armado estructural de un cuento. Más bien estos cuentos surgieron a partir, casi te diría, de un sonido, de una primera frase que resonó cada vez en mi cabeza y sobrevino la escritura. Entonces, sí puede haber algo de lo que decís en relación con el monólogo, que es una especie de voz que se fue armando a medida que yo escribía, como a partir de la verborragia del monólogo, ¿no? Y no tanto quizás del argumento, de la historia, y mucho más a partir de la voz de cada personaje que toma la palabra en cada cuento. Son voces como muy fuertes, ¿no? Y lo que noto que hay mucho trabajo con el lenguaje, con la forma en que contás lo que contás, ¿no? Sí, sí, para mí bueno, creo que el libro se armó de alguna manera como descubrimiento de mi propia voz en la escritura narrativa, por lo menos en el momento en el que escribí estos relatos. También hubo ahí un descubrimiento por mi propia parte de qué forma tenía mi propia escritura. Eh, Pensaba recién hay un texto que me gusta mucho de Flannery O'Connor, que se lo Sí. debo a mi admiradísima escritora Bettina González, que fue mi docente en la maestría de escritura creativa, y un ensayo, en realidad es una conferencia que creo que Flannery O'Connor dio a un público, y ahí ella dice algo así, bueno, habla sobre la técnica y sobre qué significa eso y demás, pero en un momento dice que la única manera, perdón, estoy spoileando el ensayo, la única manera de saber cómo se escribe un cuento es escribirlo y después intentar descubrir qué se hizo ahí. Entonces, yo creo que un poco me conduje de esa manera. Por ende, la preponderancia de la forma es casi total, ¿no? Como esto de planificar un argumento, una historia que seguramente sea algo que funcionará en otras ocasiones, no fue lo que hice en este caso. Bueno, por ejemplo, hablando del título digamos, tiene el libro, ¿no? También es el título de uno de los cuentos. En este caso, ¿esa fue la frase que te disparó la historia? ¿Saliva en la boca o no? No, en general los cuentos tienen, o sea, su orden no fue trastocado, ¿no? Como no fue modificado en el proceso de escritura. Entonces, es muy posible, ahora, digamos, digo esto con algunas pinzas por si estoy faltando a la verdad, pero es muy probable que casi todos los cuentos conserven su frase inicial, digamos, como tal, la frase que les dio Claro, origen claro. como tal. Y salió en la boca como frase, como título, está efectivamente.
dicha, la ha dicho el sintagma en el cuento. Em, y era un cuento que tenía otro título que por suerte ya no recuerdo, y yo se lo di a leer a un amigo entrañable y gran escritor también, Rodrigo Espinel. Eh, lo leyó, yo anuncié, digamos, cuando le di a leer el cuento que me faltaba un título y que estaba dispuesta a sugerencias. Y cuando terminamos de leerlo, inmediatamente él me dijo, el título del cuento es este. Está bueno, Y está bueno. fue como una iluminación. Y después terminó siendo el título del libro, pero porque creo que hay algo también con esa frase, digamos que se puede pensar que los cuentos orbitan de alguna forma alrededor de esa frase. Puedo explayarme ahora si querés. Dale, sí. Pero en realidad, así como frase, fue un regalo de alguien de un lector, digamos, ¿no? Eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. Bueno, bueno, en ese cuento puntual uno se encuentra con una conductora de televisión. Después aparece Jacinto Almeida en otro cuento que tiene que ver con supuestamente un maestro de escritores, pero que en realidad no es muy conocido por la gente que, ¿no? que va. Contame ahí cómo nace esa historia, digo, más allá de la frase, cómo fuiste construyendo ese personaje. Bueno, y esta persona que va junto con su amiga Marina, bueno, no vamos a spoilear, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de Neruda que aparece presente también? Pero bueno, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo la escribiste? Em, Me parece que ese cuento, bueno, el personaje de Jacinto Almeida en particular, no es que hay alguien que es exactamente Jacinto No, no, Almeida, pero sí me parece que funciona de algún modo como estereotipo claro, y que recoge algo de, diría hasta algunos prejuicios claro. del universo literario, algunas hipocresías también, porque es un personaje que parece tenerse en muy alta estima a sí mismo como escritor y en realidad, bueno, no cumple con esa expectativa. No quiero como adelantar mucho por Bueno, no si... creo que. Te iba a decir eso, ¿no? Que no quería tampoco spoilear qué pasa con este personaje, bueno, que tiene que ver con Neruda, ¿no? ¿Qué es lo que comenta él en el escrito? Sí, creo que hay algo de, quizás, digo, yo podría decirte, sí, pasé por talleres literarios y me encontré en mi vida, me topé con múltiples Jacintos Almeidas, pero no pasó eso, entonces creo que lo que hice más bien ahí fue como sublimar un prejuicio Claro. mío, ¿no? Como la idea de los que dan talleres literarios son chantas, que obviamente es una idea que ya no tengo por No, suerte. no, o hay como no, ¿viste? Es como todo, claro. Totalmente, totalmente. Pero digo, en algún momento yo quizás tenía mucho prejuicio por Claro. ese, en relación con ese mundo, y hubo algo de eso que por suerte lo pude caricaturizar, ¿no? Como hacer gracioso. Y creo que de ahí surgió este personaje un poco desfachatado. Sí, no, terrible, la verdad es un gran cuento que es el que cierra el libro. Hay algo, te lo dije off the record, pero hay algo digamos, en tu escritura que me llevó a una serie que me gustó, me gusta mucho, que es de Twilight Zone, que es La Dimensión Desconocida. Eh, bueno, por este tipo de textos, ¿no? Que tienen como extrañezas, uno está esperando siempre que pase algo, por cómo está escrito. Bueno, hablando por fuera, por ahí, bueno, te comenté esto, pero, digamos, ¿te pasa esto de buscar algún género en particular? ¿Lees otras cosas o ves películas o series que por ahí te disparan para tu escritura? Mira, mi formación lectora es muy heterogénea. Es por un lado, como uno podría decir, es muy ordenada. Estudié letras en la UBA, entonces hay algo de un orden medio inevitable. Pero también yo ahora creo que el plan de estudios cambió y se emprolijó un poco, pero también fue muy desprolija mi formación, y mucho de mi recorrido lector inevitablemente se lo debo a la carrera,
más allá de mi amor por la literatura y mi interés por leer en general. Entonces, no sé si yo te puedo decir que leo un género o que tengo una pulsión de lectura por, no sé, el terror, por ejemplo. Claro. Te podría decir, no sé, me encanta, el gótico sureño me encanta, Flannery O'Connor me vuelve loca, Shirley Jackson, bueno, como cuentistas norteamericanas puedo nombrarte que me gustan bastante. Después tuve una formación en la lectura del cuento muy clásica con Borges, Cortázar, Silvino Campo, autoras contemporáneas de narrativa, me gusta mucho, bueno, Bettina González, Esther Cross, me encanta, Marina Clos también me parece Bien. deslumbrante. Entonces, es medio una, no te, es, digamos, los nombres que te di no se pueden agrupar, No, creo, no, no, bajo un no, ala claramente no. genérica. Claro. Y de hecho también yo leo poesía y me gusta como en mi universo de como autoras o autores con los que yo creo que dialoga mi sensibilidad lectora, digo, no porque tenga mi escritura algo que ver con ellos. Está Juana Vignosi, por ejemplo, ¿no? Que para mí es una que me Gran llevaría a la isla poeta. desierta. Pero, y entonces ahí, por ahí sí te puedo decir, bueno, hay algo que me captura que tiene que ver con un modo de decir, un humor, una sensibilidad un poco como simple en algún sentido, no simple peyorativamente, ¿no? Pero como la capacidad de decir con poco algo a la vez muy profundo y muy atinado y muy preciso. Quizás hay algo de eso que me captura como lectora, pero tiene mucho que ver con la forma y no sé si puedo decir voy por este género o por este tema o por este tipo de relatos. Es más por ahí. ¿Puede ser que leas un fragmento de Sí, algunos claro. libros? Leo un fragmento del cuento que abre el libro, que se llama El Salón. Sí. Eh, bien, leo. Abrí internet y escribí venta de pelo. Aparecieron cortinas de pelo que son como unas extensiones que por lo que entendí te las enganchás en la cabeza cerca de la nuca. Pensé en cortinas de pelo en las ventanas, en la casa de alguien, obviamente no, pero en un local salón de belleza, ¿cómo quedarían? Quizás a algunas clientas les parecería raro y con razón. Me dio gracia. Sería un desperdicio, además. Se me ocurrió que tal vez Nina usaba ese tipo de cortinas en la cabeza porque tiene un pelo muy frondoso ella, largo y brillante, de color negro. A veces usaba un rodete. Imposible disimular las cortinas con un rodete, así que debía ser pelo natural. Yo seguí buscando en internet y encontré una página que se llamaba Compro Pelo Argentino. No tenía mucha información, más que nada aparecían consejos para el cuidado del cabello con productos naturales o recomendaciones para el crecimiento. Por ejemplo, decía que el lavado diario no era recomendable si tenías alopecia, que es el nombre para enfermedad de la caída del pelo y que ayudaba mucho a hacerse unos masajes con las yemas de los dedos. Había dibujos donde se mostraban los movimientos más útiles para incentivar el crecimiento. Después de eso estaba el aviso de compro pelo, propiamente dicho, en donde había una dirección de mail y la foto de una chica muy sonriente con el pelo largo en movimiento. Yo me agarré un mechón de pelo mío y vi que estaba un poco quemado en las puntas por la planchita, pero era grueso y yo también lo usaba largo. Tal vez podía tener un buen precio como el de Nina y era argentino. Muy bueno, muy bueno. El Salón, bueno, que es una historia de bueno, una persona bastante particular, bueno, y se dan algunas situaciones, ¿no? Que, bueno, lo que pasa es que a veces es difícil, no, viste, uno no quiere spoilear, y la verdad que, bueno, tiene un cierre, la verdad que a mí me gustó. Los cierres sorprenden, ¿no? Algunos son un poco más extraños.
Hay un cuento que me gustó mucho que es el de Princesa, de esta nena tan preocupada, ¿no? por su bicho bolita. Sí, Eso también, o sea, sí. todas las historias nacen de una frase. Sí, en parte sí. Ese cuento, además, fue, digamos, de alguna manera podría pensarse como el cuento que dio origen al libro. Es un cuento que quedó seleccionado en la Bienal de Arte Joven en 2019 y bueno, se publicó en una antología primero gracias a eso. Y de alguna forma esa experiencia, mi pasaje por la Bienal, eh, me impulsó a mí a pensar en la escritura de una forma más central en mi vida, me impulsó a pensar en de qué forma escribo, qué es mi obra, qué quiero hacer con la literatura. Son preguntas que nacieron un poco ahí. Entonces ese cuento que existía solito primero, es un poco el origen del libro, podría pensarse. No, no, muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo se dio la posibilidad de publicar con Notampuan? Bueno, primero, publicar en este país es muy difícil. Difícil, difícil. Es en general difícil, pero en particular aquí es muy difícil porque es muy caro imprimir un libro, muy, muy, muy caro, y más aún en este contexto. Em, yo ya tenía los cuentos, ya existía el libro, no tenía el título del libro todavía, y son cuentos que yo trabajé principalmente en un taller de escritura con Bruno Petroni. No sé si lo conoces, es un Sí. autor también de cuentos, principalmente. Tiene publicados varios libros por Mil Botellas y creo que habrá novedades pronto. Y con Bruno, bueno, trabajamos estos cuentos. Fue también la persona que vio un libro antes de que yo viera un libro. Y en algún momento me pareció que necesitaba una, una visión externa, un ojo que diera en la tecla de qué le faltaba al libro, porque por supuesto yo pensaba que le faltaba algo. Y entonces me contacté con Jorge Concilio, a quien también admiro profundamente. Gracias. Eh, Jorge leyó el libro y en el encuentro que yo esperaba que iba a ser un diagnóstico, ¿no? Y quizás una propuesta de clínica o alguna cosa así, me dijo, este libro tenés que publicarlo, está buenísimo, etc. Y él posibilitó el contacto con Fernando Pérez Morales, que es el editor de Notampuan, y ahí, bueno, una espera, ¿no? La expectativa, el vaivén de la expectativa. Y Fernando lo leyó y le gustó mucho, así que decidió publicarlo. Les debo todo a ellos, más que nada, ¿no? Ah, Como increíble, increíble. Bueno, en además una términos gran de la... entrada, ¿no? Una gran entrada, Jorge Concilio ya te recomienda, también es un plus. Bueno, estoy hablando con Lucía, ahí lo muestro, y Gol, bueno, recomiendo Saliva en la Boca por No Tampón. Lucía, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, un gusto. Un beso grande. Chau, chau.